Hombre, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Que os he pillado ahí con la cervecita, que os he pillado con el agua negra. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es martes 8 de noviembre de 2022. Aquí está JR de nuevo en el Santiago Bernabéu para ver, sacar y visualizar todo lo que pase en el día de hoy en las obras. Venga, acompañadme. Hoy el día está bastante gris, y bastante triste. Y es normal. El día de ayer en el Real Madrid ahí en Vallecas jugó fatal. Pero fatal, es normal que esté así el tiempo. Es que de verdad que yo no había visto al Real Madrid jugar como jugó ayer, Pero bueno, venga, empezamos en la esquina de la Torre B. Vemos, como no, estas lamas completamente desnudas, con los adhesivos completamente quitados. Ahí faltan unas cuantas todavía por completar y por colocar. De momento pues no han colocado ni los soportes de erizo. Ahí lo veis, esos agujeros que están todavía vírgenes y que no han metido los correspondientes nexos. Y que, como hemos visto durante todos estos días, han estado colocando lamas en la parte ya de la fachada oeste. Aquí lo vemos, parte inferior, mitad inferior y la mitad superior donde están colocados los nexos, pero aún no han colocado las correspondientes lamas. Pero vemos que ayer también estaban quitando en esta fila, en esta columna, estaban quitando también las pegatinas y los adhesivos. Vamos a ver, porque desde el interior se ve mucho mejor, así que luego entraremos, así que no os vayáis. Y esta es la esquina de la Torre B, hoy a 8 de noviembre de 2022, Nada, el Mundial a la vuelta de la esquina y el último partido del Real Madrid este año aquí en el Bernabéu también a la vuelta de la esquina. Este jueves a las 9:30 de la noche aquí en el Santiago Bernabéu tenemos una cita. Lo que decía antes, ya los jugadores prácticamente pensando en el Mundial, y yo ya afirmaría que se acabara este periodo de la temporada de la Liga y que ya volviésemos en enero a jugar a la Liga, que volviésemos en enero a jugar contra el Cádiz, porque esperaos a ver que el jueves no haya otra hecatombe. Venga, se pone en verde, pues cruzamos. Volvemos a levantar la mirada por encima de esta valla blanca, como nuestros corazones. Vemos que aún resiste esta maquinaria antes de este partido, este gran jueves en el que el Real Madrid disputará el partido contra el Cádiz. Será el último partido ya del año, lo que decía antes. Y vamos a ver qué es lo que están haciendo. Ya sabéis que están a tope con las terchas de la cubierta retráctil, que ahora veremos y pasaremos a ver a la esquina de la Torre C, donde ahora mismo estamos en la esquina de la Torre B. Vemos que han estado estos días excavando en esta zona, imagino que será para el tema de canalizaciones que va a haber por aquí, por la esquina de la Torre B, con Chaspina y Castellana. Y yo imagino que a partir ya de mañana miércoles esto empezará a rebajarse, empezarán ya a bajar la intensidad y se empezarán a guardar ya la maquinaria y las demás piezas para el partido del jueves. Veremos a ver qué va pasando, vamos a ver si hay lamas ahí para colocar en la esquina de la Torre B, y parece que no, parece que no. Así que el día parece que muy tranquilo y, lo que decía, muy triste, con este cielo tan encapotado. Bueno, antes de pasar a Castellana, vamos a ver qué está haciendo aquí, porque lleva 2 días este soldador, creo que no ha dormido, creo que ni siquiera ha cenado, está ahí todavía el tío. Y está en la parte superior de estos soportes verticales en la esquina de la Torre B. Está soldando, es posible que sea ya para adaptar los nuevos nexos en esa zona. Lleva como desde el día de ayer trabajando ahí sin parar y sin cesar, ¡Qué brutalidad! Venga, esquina de la Torre B, mirad qué bonito en modo gran angular. Nos vamos hacia Castellana City. Bueno, aquí tenemos a la plataforma, la cesta con el operario, justo es el que estaba ayer también en la zona, coincide. No es el vídeo de ayer porque ayer estaba despejado, así que no digáis, no, es que esto es de ayer. No, esto es de hoy. Hoy es 8 de noviembre, no me puedo adelantar a los acontecimientos ni al futuro. Y aquí vemos cómo está ahora mismo subiendo la plataforma, imagino, y al 99% estoy seguro, y es que van a empezar a quitar ya las pegatinas, estos adhesivos que hay en las lamas de la esquina de la Torre B. ¡Qué brutalidad, tío! ¡Qué brutalidad! Hasta incluso cuando está nublado brilla, como yo. Mirad cómo se ve desde aquí las terchas que van a ir para la cubierta, Se ven mejor que por la parte de Castellana. Sobre todo este extremo sur, en el que el día de ayer por la tarde ya colocaron los motores de la última cercha, todos los motores, tanto el del extremo norte como el del extremo sur. Así que ahora pasaremos por ahí para ver qué está pasando. Mirad cómo me muevo, mira. No me puedo olvidar de sacar estas preciosas imágenes también desde aquí, entrando ya en Castellana, viendo ya esa instalación de los nexos y soportes de erizo en estos soportes verticales. Vamos a ver si colocan más durante todos estos días, pero yo creo que no, porque mirad, aún no han colocado las conexiones entre los soportes verticales, entre estos 3 soportes verticales
que ya sabéis que dieron problemas hasta hace pocas semanas y que tuvieron que recolocar, así que de momento no han colocado las conexiones. Vamos a ver nuestro TOC preferido, ahí sigue igual. Último vistazo, esquina de la Torre B y entramos en Castellana. Venga, acompañadme, dadme la manita. Bueno, estamos aquí en el montículo de Bélgica. Y por cierto, hablando de Bélgica, ¿vosotros creéis que Hazard va a ir convocado con la selección? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aunque estén De Bruyne y muchos cracks en esa selección, pero yo creo que sí. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí tenemos la parte de la Castellana con la fachada oeste ahí al fondo, donde han ido cerrando ya con esos tabiques en la parte superior de las entradas, 9, 7 y demás. Y aquí vemos, vamos a hacer un pequeño zoom, pequeño zoom que casi le saco los mocos a ese. Aquí tenemos a los trabajadores que están en la parte de Castellana, muchos de ellos que también han estado y están con el tema de la instalación de las terchas retráctiles. Ahí tenemos muchísima maquinaria que está trabajando también en la parte de los soportes verticales instalados aquí en la fachada oeste. Y sobre todo que veo que no están haciendo nada. Sí, claro, luego cómo no voy a poder hacer un vídeo totalmente transparente. No, es que están volviendo del desayuno, no os preocupéis. Bueno, pero ¿qué es esto? El Santiago Bernabéu, la fachada oeste. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a la Castellana. Hoy 8 de noviembre de 2022. Vamos a ver si tenemos novedades en el frente. Aquí vemos toda la fachada oeste, Castellana, donde han ido colocando esas conexiones entre los soportes verticales. Esos soportes verticales que serán los encargados de sostener y aguantar ese peso de las lamas. Bonitas lamas, por cierto. Ahí vemos que empiezan ya a subir las plataformas después del desayuno para seguir trabajando en la instalación de los presoportes de erizo, esos presoportes, esos prenexos que colocan antes de colocar esa instalación de las lamas. Ahí lo vemos, como ya empezamos a ver esos presoportes instalados en los soportes verticales. Poco a poco ya, yo creo que a final de año veremos con mucha claridad toda la parte del Santiago Bernabéu, mucha de la gran parte del Santiago Bernabéu totalmente bañada en gris y completamente llena de lamas. Es que ya se empieza a ver todo, ya la forma de la fachada, se empieza a ver la forma del nuevo Bernabéu. Buah, chaval, se me ponen los pelos de punta y no es por el frío. Bueno, quiero que me pongáis en los comentarios lo que queráis, en mayúsculas, en minúsculas. Quiero que hasta incluso os metáis con el Madrid constructivamente, por supuesto, por el partido de ayer. El partido de ayer que para mí ha sido uno de los peores partidos que he visto del Real Madrid desde hace muchísimo tiempo. Yo no me esperaba un Real Madrid así en Vallecas, no me lo esperaba. Y bastante que metimos 2 goles, bastante que metimos 2 goles. Es que falló hasta Courtois. Estamos con la cabeza ya pensando en el Mundial y así no puede ser, así se pierden las ligas. Venga, estamos ya en las terchas aquí de Castellana, donde podemos ver ya esa instalación de los motores, los correspondientes motores de cada cercha, esos que van a ser los responsables de mover hacia un lado y para otro para el tema de apertura y de cierre de la cubierta retráctil. Y tímidamente vemos ahí al fondo ya el último motor de la última cercha, de la cercha Abril, que fue instalado y colocado en el día de ayer. Cuando pasamos por la mañana, lo tenemos en el vídeo, no estaba colocado todavía, pero ahora ya sí. Ahora mismo están colocando esos rotativos, esas luces, esas que están colocadas ahí arriba. Me imagino que será para a la hora de moverse, para que se vea para que vea la gente de que está en movimiento. Ahí lo vemos como lo acaba de colocar. Ahí está ahora mismo, para que vea que cuando se está moviendo, pues bueno, una lucecita u otra, roja, naranja, verde. Ahora mismo están conectándolo con el cuadro de mandos y con el sistema de automatización. Venga, seguimos hacia adelante. Yo creo que ya el foco de trabajo va a estar aquí en el tema de las terchas, sobre todo estas semanas, hasta que se adentre el Mundial y veamos la llegada de las inmensas grúas que van a colocar aquí en la esquina de la Torre C y en la esquina de la Torre D, sorprendentemente, pero las van a colocar así. Y los días de izado estaremos aquí, así que suscríbete a mi canal, suscríbete, no pasa nada. Nadie te va a mirar raro por suscribirte a mi canal, porque vas a ver aquí en el canal, en directazo, en vídeos, lo que sea, vas a ver el izado de estas espectaculares y mostrencas piezas, grandísimas piezas, que van a ir a la cubierta y que van a cerrar por fin la parte superior del Santiago Bernabéu. Ahí vemos cómo siguen con los retoques en diferentes sitios, en diferentes partes de las terchas, diferentes terchas. No solo están en una, están en diferentes terchas.
Aquí creo que están pintando, están dando esos últimos retoques. Tenemos un cartón, así que imagino que estarán pintando algún material antioxidante o hasta incluso ya la última capa de pintura. Y si bajamos un poco la mirada, ya quitando el tema de las cerchas, vemos ahí que van a empezar a preparar ya lo que va a ser el montículo, esa base, para donde apoyará esas pedazos de grúas inmensas con un plumín estratosférico, justo enfrente de la puerta 21, aquí en la esquina de la Torre C, más bien pegando a Rafael Salgado. Bueno, quitamos, volvemos al modo gran angular, barrido de izquierda a derecha de las cerchas que hay aquí en Castellana, y nos vamos hacia Rafaelus Salgadus. Del día de ayer tenéis un pedazo de vídeo increíble, inverosímil aquí en el canal, donde se ve, está abierto este cuadro de mandos, este sistema de automatización. Lo tienen totalmente abierto, están los operarios indagando en el interior y lo tenéis, podéis ver todos y cada uno de sus automáticos y todo el sistema que tiene en el interior, así que si queréis podéis verle, no pasa nada tampoco porque cliquéis o pinchéis en el vídeo. No os voy a comer, ahí tenemos al que veíamos antes trabajando en los últimos retoques de pintura que se está dando en la parte superior de la cercha. Ahí vemos prácticamente ya al completo y casi listas para izar estas pedazos de cerchas. Me imagino que las membranas, esas membranas de la casa Ferrari, las instalarán cuando esté ahí arriba, por eso es la instalación de esas redes anticaída que colocaron y que vimos también aquí en el canal en exclusiva. Y mirad cómo al final han entrado 4. Mucha gente decía al principio que ya claro, estarán en la cueva, por ejemplo Rafa Alonso que decía, no, ahí entran 6. Aquí entran 4, no entraban más. Hasta incluso 3 podían haber entrado perfectamente. Pero no, mucha gente decía 5, 6, van a entrar 6. Claro, entran 6 si no dejan sus respectivos espacios. Pero es que tienen que trabajar entre ellas. Ahí lo estamos viendo, cómo tienen que trabajar entre ellas. Y tiene que haber el suficiente espacio para seguir haciendo posible este remontaje de las cerchas. Bueno, les dejamos en paz como siempre, que somos unos pesados aquí en el canal de JR. Vamos a ver qué están haciendo por aquí. Ojo, ojo, ¿qué están haciendo por aquí? Nada, siguen trabajando, en este caso en la cercha número 3, cercha marzo. Siguen con la preparación. A ver, esta es una llave. Parece que están apretando. Uno lo sujeta desde arriba y desde abajo pues dan el par de apriete para que no se gire también la rosca, digo la tuerca. Bueno, ahora sí que sí, les dejamos trabajar en paz. Ahí dejamos las cerchas a un ladito y entramos en la esquina de la Torre C ya con Rafael Salgado. Vamos a ver si están colocando lamas o a ver qué narices están haciendo. Ahí mirad cómo amontonan esos montículos de arena, gravilla, yo no sé, arena con piedras, para lo que va a ser la base. Bueno, me imagino que será por aquí, la base. Es que aquí como pestañees en un momento pues te pueden montar la base dentro de 200 metros, ahí debajo de Torre Europa. Pero bueno, en teoría quieren montar también aquí una de las 2 bases que van a ser las que soporten el peso de una de las 2 grúas, que van a ser las encargadas de subir las cerchas que tenemos aquí a nuestra derecha, justo enfrente de Torre Europa. Vamos a asomarnos, vamos a echar un último vistacito aquí en la parte de Castellana. Vamos a ver si hay nuevas piezas, pero todo apunta de que no, todo apunta de que no. Aquí han estado quitando estos días, mirad el montículo, todo este montón de escombro que han amontonado aquí justamente al lado de las cerchas. Es brutal. Ojo, ojo. Todo lleno de gravilla, todo lleno de tierra. Se está liando parda en el Santiago Bernabéu para lo que van a ser el izado más espectacular, por lo menos para mí, que va a haber en la obra. Bueno, empieza a subir una plataforma hacia arriba, imagino que seguirá trabajando en la parte superior y mitad superior de la instalación de las lamas. Venga, y entramos ya en Rafael Salgado, oficial, comunicado oficial. Tenemos entrada ya directa en Rafael Salgado, donde en las últimas lamas que colocaron aquí en los laterales y en la parte superior no han quitado todavía las pegatinas. Y donde quiero ver ya la instalación de las lamas en la parte de la visera, tío. Quiero verlo ya. Madre mía, estoy loquísimo, Estoy loquísimo. Restaurante José Luis. Lo. Contemplad y disfrutad de esta preciosa fachada aquí en Rafael Salgado. Ahora mejor, una imagen más limpia. Aquí en Rafael Salgado, 8 de noviembre de 2022. Mirad cómo va quedando. Esto sí que está quedando espectacular, con la instalación. Ahora sí que vamos a flipar. Si nadie ha visto un vídeo mío, o si nadie ha visto un vídeo de las obras, ahora vas a flipar. Sí, tú, Rodolfito o Jaimito, como te llames. Cuando lleguemos ahí vas a flipar. De momento, calle Rafael Salgado, puertas 33, 37. Mirad el ejército de ladrillos que acaban de traer aquí justamente a Rafael Salgado,
Cómo se nota que empieza el cierre ya del Bernabéu, el cerramiento. Se puede llamar así la película, el cerramiento del Bernabéu. Ojo que vemos ahí al fondo un poquito del interior, aunque luego entraremos, no os preocupéis, no os lo perdáis. Y suscríbete. Qué malo soy, ¿eh? Armarios completamente vacíos. Estos armarios son los que van trayendo de la esquina de la Torre D, que ya sabéis que allí no hay mucho espacio con la instalación de los soportes verticales y los dejan acopiados en este lado de aquí. Esperad que tengo un moco. Ahí tenemos un dumper. El dumper llenito de hormigón. Parece que han hormigonado por alguna zona de aquí y está que ni siquiera lo han limpiado. Muy mal, ¿eh? Las cosas que se utilicen se limpian. Aquí tenemos lo que decía, los armarios vacíos. Vamos a acercarnos a la esquina de la Torre D. ¡Ojo! Claro, este dumper, ojo, hormigoneras, están hormigonando la base. ¡Ale, hop! Corriendo. Ojo, ojo, porque están hormigonando, ya están empezando a hormigonar lo que es la base donde se va a apoyar una de las grúas. Hay que ver, hay que ver que como pestañemos nos lo perdemos. Ahí vemos cómo está con una fractasadora manual, con un cepillo. Están alisando, bueno, están colocando el cemento que van echando. Ahí lo veis, yo imagino que durante todo el día estarán así, a base de hormigoneras por todos los lados. Que por cierto, esta ya está abandonando el lugar. Nos asomamos un poquito más, ahí vemos que también han hormigonado en esta zona. Ojito, ojito cómo está esto de aquí. Venga, vamos a ir despacito, imagen lenta, para que disfrutéis y saboreéis estas preciosas imágenes como si estuvieseis aquí conmigo. Y casi me pilla la cinta transportadora, casi me siento acintado. ¡Qué locura, por favor, qué locura! Madre mía, qué locura de imagen, por favor. Esquina de la Torre D, donde podemos ver desde una parte más limpia todo el hormigón o el cemento que están echando aquí en la base de la esquina de la Torre D para la construcción de ese montículo donde se va a montar esa pedazo de cercha. ¡Qué brutalidad! Y sobre todo esta esquina que es... ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Madre mía! La curvatura de las Lamas, esquina de la Torre D, con la fachada norte, Rafael Salgado y la instalación de lamas, porque es verdad que no están todas totalmente desnudas. Ahí vemos los adhesivos, ahí los tenemos, y además que están colocando lamas en estos precisos instantes. Mirad cómo están colocando las lamas también en la esquina de la Torre D, en la parte superior, la parte más superior, no te lo pierdas. Bueno, impresionantes imágenes desde esa parte de las alturas, donde se ven toda la parte de la esquina de la Torre D y fachada norte, Rafael Salgado. Y aquí tenemos los nuevos soportes verticales que han ido colocando e instalando para ya totalmente envolver toda la parte este del Santiago Bernabéu. Hasta incluso veo que están trabajando en la colocación de las nuevas conexiones entre ellas. Ahí lo vemos, todavía están colocando. Mira, ahora mismo lo están moviendo así, están colocando e instalando las conexiones entre ellas. Y dentro de muy poquito empezaremos a ver ya también las lamas que envuelvan toda la fachada ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo me río mucho, pero cuando cierren todo el Bernabéu, a ver qué vamos a grabar por fuera aquí en el Bernabéu. No vamos a grabar nada. Es decir, daremos una vuelta de calentamiento al exterior y ya luego estaremos todo el día adentro. Pero ahí vemos cómo siguen con el acopio de las nuevas conexiones. Siguen con el cerramiento porque mirad, ahí tenemos nuevos ladrillos que irán colocando en la parte del cerramiento y me imagino que también en esa parte del porche, de la parte de la tripota, imagino que seguirán trabajando en la instalación y la colocación de planchas de acero para formar las diferentes plantas que hay en el nuevo edificio. Y ahí tenemos lo que decíamos antes, los nuevos soportes verticales que han ido colocando durante todas estas semanas en la fachada donde poco a poco veremos ya cómo cierran y veremos cómo que ya no podremos grabar, no se verá el interior. Ahora que me fijo, también están colocando ese material donde luego van a colocar e instalar ese elemento ignífugo, ese elemento intumescente. Ahí lo tenemos, como está el pintor. Mirad cómo se va quedando todo lo reciente, está húmedo y se ve como más oscuro. Y ahí vemos como poco a poco ya están trasladando ese montaje, esa instalación de elemento intumescente en las nuevas piezas. Ahí vemos como ahí es donde tienen que instalar y que impregnar ese nuevo material intumescente ignífugo. Así que durante todos estos días veremos ya las piezas rojas completamente gris. Ahí tenemos al fondo, vemos cómo van colocando esos nexos en los soportes verticales aquí en la esquina de la torre, a donde también veremos dentro de muy poquito ya la instalación de las lamas.
Sí, dentro de muy poquito, instalación de las flamas. En cuanto comience el Mundial, ¡pa! Venga, último vistacito a la esquina de la Torre A, ya esta fachada sur, Concha Espina, y vemos que siguen trabajando en el último par de apriete de las últimas conexiones inferiores que han colocado aquí, ya en la parte de la puerta 38. Lo vemos que también está trabajando en la parte del hueco de ascensores y elevador de servicios, y que veremos poco a poco cómo siguen colocando esa instalación de las diferentes plantas. Venga, última imagen de la fachada sur, Concha Espina, y nos vamos para el interior. Estamos con Nacho Escompeña, ¿no? Con Chavalería, aquí en el Santiago Bernabéu, que ha venido a grabar un vídeo con Maribel para su canal, y nada, pues ya saber así, efectivamente, que se parece la obra, el Real Madrid, que es madridista a toda médula, y bueno, quiero saber qué sientes cuando ves estas cosas y cómo te va resultando la obra a día de hoy. Me parece espectacular, Jesús, o sea, venir al Estadio Santiago Bernabéu cada X días, yo normalmente pues vengo cada 15, ¿no?, cuando toca partido del Real Madrid, y poder ir viendo esos avances in situ a uno le van emocionando, ¿no? Además, como nos habéis contado y nos habéis explicado también en vuestros canales de YouTube cómo son las obras, cómo van a quedar, cómo van a avanzar, vienes aquí y percepcionas de que evidentemente todo va por el buen camino y que era tal y como te lo habías imaginado. Así que yo te puedo decir que me da satisfacción ver cómo avanzan. Aunque era, pero está quedando de lujo. Y además, y con Nacho, mucho mejor todavía. Porque fíjate que al final el canal con 20.000, 22.000 suscriptores, pues bueno, aquí tener a Nacho es una satisfacción enorme para mí. Y para mí un orgullo, que pienses en mí para aparecer en tu canal, claro que sí. A seguirle, a seguirle. Nacho Peña, canal oficial. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 8 de noviembre de 2022, después de haber estado ese ratito con Nacho Peña y Maribel ahí dando la vuelta al Santiago Bernabéu. Pues toca entrar al interior para ver cómo está pues el césped y todo el tema de los palcos, y bueno, pues en referencia a todas las novedades que podamos ver. Venga, vamos para adentro. Bueno, pues como siempre empezamos por la parte de tribuna del lateral este. Vemos ahí al fondo ya el terreno de juego, no tenemos ninguna lámpara ahí en la parte del césped, pero no dejamos de tener al servicio de mantenimiento a los encargados de hacer que el césped esté en buenas condiciones. Ahí vemos como al fondo están trabajando en la parte del fondo sur, vemos que siguen con esos rastrillos, ¿no? Esas herramientas que tienen para el cuidado del césped, siguen con los cortacésped también. Y ahora mismo, mira, parece que están probando ahora la calefacción. Suena como que están encendiendo. Míralo. Se acaba de encender la calefacción. Me acaban de poner la calefacción. Uy, me voy a calentar un poquito. Sobre todo que alguien que haya estado aquí en el Bernabéu sabrá cómo es el sonido de cuando se enciende la calefacción, ¿no? Si queréis podéis retroceder. Bueno, pues aquí tenemos el terreno de juego, 8 de noviembre de 2022. Que por cierto, ahora sí las lámparas se ve totalmente limpia la imagen y podemos ver con mucha clarividencia pues cómo está actualmente el estado del césped del Santiago Bernabéu, donde ahora mismo han quitado las lámparas y ojito, ojito, porque me parecía que estaban dejándolo mejor, pero ¡fua! Madre mía, vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para poder ver entre todos, entre todas las personas que me estén viendo y estén viendo el vídeo, podamos ver cómo está el terreno de juego, ojito. Es verdad que estamos en obras, que puede caer polvo de cualquier lado porque estén picando o lo que sea, pero así está el césped, qué brutalidad. Ahora cuando estemos ahí justo en el palco de honor, pues podremos ver también desde más cerca cómo está el césped. Y lo que estoy viendo ahora mismo es que están hormigonando, lo decíamos durante todos estos días, y están hormigonando ya ese refuerzo que están haciendo en las paredes en esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahí vemos cómo están hormigonando, ahí con ese tubo, con esa manguera extra grande, una mostrenca, es una mostrenca manguera, y están ahí ya, me imagino que tienen que estar preparados los trabajadores con los andamios y con las porras, como dirían ellos, con los vibradores neumáticos, para quitar todo el aire que se vaya produciendo a la vez que van proyectando el hormigón en el interior. Bueno, venga, martes 8 de noviembre de 2022, estamos de nuevo aquí en el interior del Santiago Bernabéu. Lo que hemos visto antes, cielo totalmente encapotado, totalmente cubierto. Parece que tiene como que amagos de llover de vez en cuando, que hay unas pequeñas gotas, pero
De momento aguanta el día así totalmente encapotado sin caer ninguna gota cortante. Bueno, aquí tenemos el césped desde otra perspectiva. Aquí tenemos el palco de honor justo detrás de nosotros y todo el césped del Santiago Bernabéu, 8 de noviembre de 2022, Recordadlo y dejadlo en vuestra mente, porque así está el césped a día de hoy. Así es como Florentino Pérez ve el césped cada vez que viene al partido, y si viniera ahora es como lo vería en estos precisos instantes. Bastante bien, siempre de perfil se ve bastante bien, pues como todo en esta vida. De perfil bastante good, depende de, por ejemplo, como yo, que tengo una nariz muy grande, de perfil solamente se me vería la nariz. Y aquí tenemos la parte donde, pues bueno, suele empezar el Real Madrid los encuentros, ahí en la parte del fondo sur, donde suele defender, y la portería de Thibaut Courtois, que es, obviamente son los dos lados, pero depende de los equipos también el sorteo. Y vamos a verlo desde aquí, la parte del terreno de juego, donde os digo que es que de aquí engaña bastante. Engaña muchísimo, se ve mejor desde la parte de tribuna donde hemos empezado el interior, el vídeo del interior. Aquí tenemos a las máquinas cortacésped que están en la parte norte. De momento, lo que decía antes, no están las lámparas hoy, parece que tenemos una por aquí descansando y no parece que están guardadas todas en la parte de la grada abatible. Como vemos justo en la parte del exterior, en la parte de Rafael Salgado, en esa esquina de la Torre C, vemos cómo han quitado las cintas transportadoras de ese lado. Ya no están sacando tierra ni escombros de ese lado, ahí lo veis, esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde siguen trabajando, pero ya han quitado, parece que han terminado esos trabajos de retirada de tierra y de escombros de esa esquina, que es el sistema de ventilación del hipogeo. Veremos a ver cómo transcurren durante todas estas semanas la instalación de esa grada, veremos a ver cuándo la empiezan a hacer, cuándo la empiezan a construir, que yo creo que hasta el año que viene, bien adentrados, por lo menos enero o febrero, no van a empezar con esa grada. Veremos a ver, estaremos al tanto. Aquí estaremos el canal de JR para estar pendientes de lo que va pasando. Vámonos a la parte superior, fondo norte, donde ya sabéis que estuvieron eliminando las dos últimas filas del tercer anfiteatro y empezaron a construir estos muros, estos mini muros, donde ahí podemos ver que aquí en esta parte, la más cercana a la Torre D, ha totalmente fraguado, y a la medida que nos vamos acercando a la parte central y esquina de la Torre C, podemos ver que estos últimos días han estado trabajando en esa zona. Así que vamos ahí con el teleobjetivo, con el zoom a tope. Ahí está, ahí empezamos. Ayer vimos en este lado paneles de encofrado todavía, y a día de hoy ya los han quitado. Debajo justo del palco triangular, que por cierto en el lado del fondo sur ya los han empezado a tapar. A ver cuándo empiezan a taparlos en el fondo norte. Empezamos a ver ya que han quitado los paneles de encofrado. Parece que ha fraguado completamente el hormigón que han echado en esa zona, donde ayer vimos cómo estaban hormigonando también, mientras que fratasaban, mientras que metían la porra para quitar esas burbujas en la zona a hormigonar. Vemos cómo está a día de hoy, Están en serio con el interior, están totalmente en serio. Vamos a la esquina, ahora sí que sí, esquina de la Torre C. Ahí lo tenemos, esquina de la Torre C, donde ahí vemos cómo están con una paleta, ¿no? Con una llana, también se podría decir. Gente que entienda de esto me puede decir y me puede confirmar que esa herramienta es lo que digo, una llana para alisar todo lo que han hormigonado en esa zona y para dejarlo totalmente liso. Y podemos ver que en ese lado todavía no han cerrado los triángulos de los palcos triangulares. Seguimos con el teleobjetivo, seguimos con el zoom y vamos a ver, porque aquí en esta, justamente en esta que estamos en la parte central, que tenemos en la parte central, ahí es donde se han quedado. De momento, pues las últimas filas de esta no las han quitado. Ahora nos tendríamos que pasar ya al lado sur. Vamos poco a poco haciendo un barrido de derecha a izquierda para irnos a la parte superior del tercer anfiteatro, ya por el lado sur, donde podemos ver que aquí ya quitaron los paneles de encofrado también hace unos cuantos días. Tenemos las vallas provisionales y de seguridad de la obra, y de momento pues parece que ya no van a continuar. Parece ser que por el momento de esos trabajos que hemos visto en la parte del fondo norte y fondo sur. Es posible que a lo mejor en el mismo lateral oeste no lo vayan a hacer, pero bueno, vamos a estar muy pendientes aquí en el canal de JR para ver cómo transcurren estos días y esta remodelación
en el interior del Santiago Bernabéu. Vemos ahí esos refuerzos metálicos, como han tapado los palcos triangulares del fondo sur en el tercer anfiteatro, y como de momento pues parece que hacen trabajos de soldadura en el sitio. Vemos ahí como ese lucerío, ¿no? Esa luz que indica claramente que está un soldador en ese lado para terminar de anclar definitivamente esos refuerzos metálicos para tapar los palcos triangulares. Vamos a ver qué están haciendo ahí. Último vistazo a la parte del fondo sur. Siguen los soldadores trabajando en la zona. Venga, continuamos. Ya nos adentramos prácticamente en la torre A. Hacemos zoom, 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 zoom. Y podemos ver que en estas de aquí no hay prácticamente ningún trabajador en la zona. Quitamos el zoom, volvemos al modo gran angular. Parece que están recolocando ahora mismo esas cintas que delimitan pues donde se tenga que cortar el césped. Les ayuda a los trabajadores, a los del servicio de mantenimiento, en el tema de los trabajos. Ahí veis como eso me recuerda cuando yo me iba de camping, que cogía con un clavito de esos y en un ladito pues montaba lo que era la tienda de campaña. Ahí lo clavabas en la tierra y ya pues montabas, subías para arriba lo que era la tienda de campaña. La gente que se haya ido de tienda de campaña me entenderá. Vuelven a encender la calefacción. Parece que la están probando. Parece que intuyen que este jueves va a hacer frío aquí. Ahí tenemos los palcos que fueron habilitados para el clásico. De momento pues parece que siguen con remates, porque vemos a trabajadores ahí en el interior de los palcos, pero vamos a acercarnos para ver cómo van los más cercanos a la torre B. De momento pues poca actividad, las luces apagadas, bueno, en el caso de que hayan instalado las luces, pero poco movimiento en esa zona, al menos en este momento en el que yo acabo de entrar y estoy en el interior del Santiago Bernabéu. Veremos a ver. Ahí está el servicio de mantenimiento de los asientos. Quitamos el zoom, vamos a pasear por la parte del lateral oeste, donde es la parte donde peor se ve. Se ve muy mal, se ve fatal por el contraste de la luz y la oscuridad que tienen ahí en el interior. Y vámonos al fondo norte, porque sí veo bastante movimiento ahí en la esquina de la torre C. Podemos ver a trabajadores en el interior siguiendo colocando, siguiendo restaurando, siguiendo construyendo los palcos del fondo norte, ahí entre el segundo y tercer anfiteatro, que me reitero, pero esto va a estar listo para la vuelta aquí al Bernabéu ya en enero. Imagino que, creo que era a finales de enero próximo, el primer partido del 2023 en el Santiago Bernabéu. Así que no os preocupéis, la gente adinerada, la gente con posibilidades de entrar ahí, que vais a tener listos estos pedazos de palcos en la parte del fondo norte, con todos los cristales, con sus cruces para que nadie se deje los cuernos, y sobre todo garrapatas in the night. Ahí podemos ver luces artificiales también y provisionales para la construcción y remodelación en el interior de ese palco, donde lo que digo que están a tope. Están, la verdad, que bastante concentrados en la habilitación cuanto antes de esos palcos. Venga, quitamos otra vez el zoom, volvemos al modo gran angular. Bueno, palco de honor, y efectivamente, mirad, están probando lo que es la calefacción que hay en la parte de tribuna, palco de honor aquí del Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver, además, que notáis el calorcito, ¿no? ¿Notáis cómo os llega el calorcito a la cara y a los dedos? Ahí tenemos al operario, al trabajador, pues dando el visto bueno al jefe para decirle, oye, que sí, que va bien, que Florentino Pérez el jueves se va a sentir calentito aquí. Bueno, vámonos por arriba a la cercha de rodadura número 3, donde en el día de ayer vimos cómo estaban trabajando en este lado, donde hoy no tenemos a nadie, pero estaban trabajando y tienen que unir todavía los raíles, tanto en la parte norte como en la parte sur, esa cercha de rodadura, para que las cerchas retráctiles puedan transcurrir bien, tanto por la número 2 como por la número 3. Volvemos a la entrada, que por cierto no he hablado que tenemos más piezas para el interior del invernadero, del hipogeo, ahí esperando a introducirlas al hipogeo. Ahí las vemos acopiadas, esperando a que le den el visto bueno para meterlas. Las palomas, como no, una paloma blanca. Y me parece una imagen preciosa esta imagen de la parte de la visera, donde
parece que se han quedado un poco en stand-by los trabajos que se están haciendo en la visera. Ayer sí estaba trabajando ese plumín de la grúa Aguilar, que está instalada en Concha Espina, en la parte del fondo sur, y que a día de hoy simplemente veo la grúa Torre que está dando servicio a la parte de la cubierta, pero así es como está quedando, así es como está a día de hoy, 8 de noviembre de 2022, donde vimos hace poco también esa unión de la parte de la cubierta sur con la cubierta oeste, justamente en esta esquina. Ahí vemos la forma que va a tener la parte de la cubierta, y donde he de decir que en la parte de la esquina de la Torre B, justamente allí, hay más piezas que van a izar y que van a instalar. Bueno, es que tienen que seguir instalando muchas piezas, pero bueno, está ahí acopiada esperando a que le den el visto bueno para subir ahí a la visera. Venga, nos vamos hacia el mirador del Tour. Venga, salimos de nuevo a esta parte del Santiago Bernabéu, por la parte de tribuna, para que veáis lo bonito que es salir desde aquí, para que toda la gente que no es madridista, que se haga madridista ya, porque un templo así no lo tiene cualquiera. Y es que encima este de aquí, que no es madridista, tío, vaya tela, vaya tela. Y ahí vemos cómo siguen aquí sentaditos los trabajadores, sentaditos y a chupé. Si ven, bueno, lo vamos a enfocar mejor desde el otro lado, porque siguen con la colocación del césped en buen estado, a cambiarlo por lo que está en mal estado en el terreno de juego. Y aquí en el mirador del Tour estamos viendo toda la parte lateral este, bueno, una gran parte, porque obviamente toda la esquina de la Torre A no lo podemos ver. Esos nuevos cordones en la parte superior de la viga corona que se han colocado en ese lado, y vemos que están trabajando en la parte de las riostras. No sé exactamente qué pueden estar haciendo, parece que están colocando nuevas piezas de unión, pero ahí vemos a la jaula que está en la parte de las riostras de la cubierta este. Ahí vistacito modo gran angular, 8 de noviembre de 2022. Uy, pero bueno, qué madridista tenemos aquí, a Gorka. ¿De dónde es? ¿De dónde sois? Aquí en España, ¿no? Mira. Ahí con el Bernabéu de fondo, mira, va a ser el próximo presidente del Real Madrid, viendo su próximo legado. A Gorka, madridista. Gorka. Muy vergonzoso Gorka, pero ya crecerá y se le quitará la vergüenza. Bueno, y aquí os he mostrado a este pedazo de crack pequeñito pero matón que me encontré en el día de ayer, pero ya tenía el vídeo subido, así que nada, un madridista más, que un poco vergonzoso, pero será uno de los mejores. Bueno, pues hasta aquí la vuelta al exterior y al interior el día de hoy, martes 8 de noviembre de 2022. Espero que os haya gustado este mini break ahí también con Nacho Peña, así que espero que os haya gustado. Si es así, que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao.